El siguiente día Jesús y sus discípulos van a participar de la comida de la Pascua. Y dice el Evangelio y varios de los evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, narran el evento de la última cena y el establecimiento del acto. Cuando Jesús cenó, era una cena pascual, una cena especial, y se ofrecían había un ritual en el que se ofrecía varias veces el vino, por lo menos 4 veces en la cena. En fin, había todo un ritual que se llevaba a cabo en esa ocasión, y ese ritual, que es el acto que hoy llamamos la comunión, algunos le llaman Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, se repite, se trata de reeditar, digamos, de alguna manera, en la iglesia, en las iglesias. Algunas iglesias lo hacen semanalmente, otras con otra periodicidad, pero bueno, tratan de rememorar, recordar el momento de la comunión, el momento de la última cena, pero especialmente recordando que el pan representa a Cristo, que la copa representa la sangre que Él derramó por nosotros. Pero en esa noche, en esa ocasión, ocurrió otra cosa, y eso está narrado solamente en el Evangelio de San Juan. Está en el capítulo 13 de San Juan, porque cuando Jesús se reúne con sus discípulos, ocurre algo interesante. Permítame recordar o contextualizar el evento. En aquella época, los caminos en su mayoría eran caminos polvorientos, y por lo tanto un acto de hospitalidad cuando alguien llegaba a una casa a cenar, a comer, invitado por una familia. Un acto de hospitalidad era que se le lavaran los pies, porque claro, con unas sandalias puestas en un camino polvoriento, los pies se llenan de polvo. Y bueno, en una familia de cierta posición económica, que tenían siervos, entonces el que se encargaba de lavar los pies era el siervo, el servidor. En una familia pobre que no tenía siervos, pues el hijo menor era el encargado de hacer esa tarea, que era un acto de hospitalidad, era un acto de servicio a la persona, un acto de una manera de darle la bienvenida, de mostrar hospitalidad. Pero esa era una tarea de un siervo, de un sirviente, por así decirlo. No era una tarea del señor de la casa. El señor de la casa no era el que hacía eso, era el siervo que lo hacía. Bueno, Jesús se reúne con sus discípulos, y cuando se reúne con sus discípulos, los discípulos se quedan sentados y nadie se le ocurre la idea de que tiene que arrodillarse a lavar los pies a ninguno de ellos. Todos creían que ninguno era superior a ellos, por supuesto. Ese es el mensaje que están comunicando. Entonces, como ninguno se creía inferior a los demás como para arrodillarse a lavar los pies a los otros, entonces quien lo hace es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús puso agua en un lebrillo, dice acá, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que tenía. Cuando Pedro vio eso, se alarmó y se quiso negar a que Jesús le lavara los pies. Y el Señor respondió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Bueno, Jesús siguió hablando, le dijo: tienes que permitir que yo te lave los pies, porque si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte en mi reino. Entonces Pedro dice: está bien, Señor. O sea, Pedro acepta lo que Jesús le está diciendo. Y cuando Jesús lava los pies y termina de lavar los pies de todos los discípulos, Él se levanta y les dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y señor, porque decís bien, porque lo soy. Pues si yo, oiga lo que dice Jesús, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, cuando Jesús dice estas palabras, en realidad no está estableciendo un acto, un rito. Alguna gente dice, bueno, Jesús estableció con esto un ritual en la iglesia, y muchas iglesias celebran esta conmemoración del lavatorio de los pies. Y bueno, bien, sí, me parece que está muy bien que las iglesias lo hagan si quieren hacerlo. No hay nada en contra de que alguien haga esto.
Pero el sentido de esto, hermanos, no es tanto que Jesús nos diera un rito para hacer, como fue, por ejemplo, la celebración de la comunión, de la cena del Señor. En realidad, lo que Jesús está haciendo es dándonos un ejemplo de lo que debe ser el servicio entre los creyentes y en sentido general entre las personas. Jesús dice, como ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. En otras palabras, no te importe si los demás te consideran inferior a ellos. No te importe si cuando tú sirves a alguien das la impresión de ser menor en importancia o de ser menor en categoría o menor en nivel a esa persona. No te importe eso. Sírvele, ayúdale. Si tú tienes que recoger los platos después de una reunión, hazlo. Yo me acuerdo siempre cuando yo era miembro de la Junta Directiva de la Casa Bautista de Publicaciones. Cuando terminábamos la reunión, todo el día en reuniones, todos nos queríamos ir para el hotel, para ir a descansar, y cada uno cogía todos sus papeles, su bulto, etcétera, para llevarlo y dejar todo el papeleo y todos los vasos y todas las cosas para dejárselo ahí al personal de servicio de Casa Bautista. Bueno, había un misionero que cuando nosotros terminamos y nos paramos, yo me quería ir ya, él empezaba a recoger los papelitos, agarraba los vasos que estaban sucios de café, agarraba los platos que estaban tirados. O sea, el misionero que era jefe de el área de Centroamérica y el Caribe, de los misioneros de la International Mission Board, él era el que recogía eso y lo hacía cada vez que terminábamos la reunión. Y yo me quedaba, me quedaba asombrado. Digo, pero este hombre es el principal aquí. De hecho, era el presidente o uno de los directivos de la Junta de la Casa Bautista de Publicaciones. Quiere decir que tenía una categoría por encima de muchísima gente. Pero cuando terminamos la reunión, él era el que se levantaba y empezaba a recoger los papelitos, los vasos, a ponerlos aquí, a quitar. O sea, como si él fuera el conserje del grupo. Entonces, eso es lo que significa eso que está ahí en ese pasaje. Le estoy dando un ejemplo. No es que hagamos un rito, no. Es que nosotros sirvamos a los demás, aún a riesgo de parecer nosotros inferiores en categoría, en nivel o en apariencia. Jesús quiere que tú sirvas a los demás como Él nos ha servido a nosotros y se ha entregado por nosotros. Siendo el maestro, se hizo siervo. Nosotros también tenemos que aprender a ser servidores de los demás, aunque parezcamos inferiores a los otros. ¿Qué te parece? Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.